Ok, sigamos. Ahora veamos los ejercicios de las acciones. Este es el número 10 de la lista. Entonces lo que dice es que tenemos una acción, ¿verdad? Que se vende, ya que se vende a $70, ese sería el precio actual, y que el retorno requerido sea del 12%. También se sabe que el retorno está dividido de igual manera entre ganancia de capital y ganancia por dividendo. Esa es la parte fundamental de esto, hay que analizar eso. Y luego dice que la política de la compañía es mantener una tasa de crecimiento constante, así que las fórmulas que tenemos que ocupar es la de las acciones con dividendos con crecimiento constante, ¿verdad? ¿Cuál es el dividendo para el siguiente periodo? Entonces veamos cómo se calcula esto. Para esto hay que recordar algo que se vio con las características de las acciones acerca del rendimiento. Se planteó, ¿verdad?, que el rendimiento venía dado por dos cosas, que teníamos P sub t menos P sub t menos 1 sobre P sub t menos 1 más los dividendos entre P sub t menos 1. Esto, ¿verdad?, era la fórmula que vimos al principio y que también se miraba con lo de la teoría de los mercados eficientes. Entonces dijimos que esta parte de aquí corresponde a lo que se llama ganancia de capital. Y esta parte de aquí es lo que se llama ganancia por dividendo, está dividido en esos dos. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Veamos para este ejercicio que tenemos. Entonces, como nos está diciendo que son acciones con dividendos crecientes, aplico la fórmula para este tipo de acción. Entonces yo tengo que el precio sub 0 es igual al dividendo sub 1 entre R menos G. Entonces yo de aquí yo puedo despejar R. Entonces R me queda que igual al dividendo sub 1 entre el precio más G. Entonces yo puedo fijarme y puedo comparar estas dos expresiones. Y si se fijan, esta parte de aquí son los dividendos entre el precio anterior, entre el precio sub 0, que es precisamente lo que tengo aquí. Entonces esto es la ganancia por dividendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la otra parte de esta fórmula tiene que corresponder ¿a qué? A esta parte de esta fórmula, que es la ganancia de capital. Esto, ¿verdad?, lo podemos comprobar fácilmente si tenemos, tenemos la fórmula de P sub 1 igual al dividendo 2 entre R menos G. Pero sabemos que el dividendo 2, porque las acciones van creciendo, es igual al dividendo 1 por 1 más G, todo esto sobre R menos G. Entonces si yo vengo y divido P sub 1 entre P sub 0, yo tengo, ¿verdad?, sería dividir esta parte de aquí entre esta parte de aquí. Si yo hago eso, me da que esto es igual a 1 más G. ¿Qué quiere decir eso? Si yo despejo G, yo tengo que G igual a P sub 1 menos P sub 0 entre P sub 0. Entonces, si se fijan, esta parte de aquí, G es igual a la ganancia de capital en una acción, que es precisamente lo que me da esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya prácticamente ya lo podemos resolver. Lo que está diciendo es que esta parte de aquí, que es la ganancia por dividendo, es igual a la ganancia por capital. Es decir, este rendimiento está dividido entre esto y esto de igual forma. Así que son iguales. Así que yo puedo escribir, ¿verdad?, que el rendimiento es igual a 2 veces el dividendo sub 1 sobre P sub 0. También pude haber puesto, ¿verdad?, que el rendimiento era igual a 2 veces por la tasa de crecimiento. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que yo no tengo esa tasa de crecimiento. Entonces a mí me interesa poner la fórmula en función de variables que yo conozco. ¿Y cuáles son las variables que yo conozco? Precisamente esto. Entonces aquí yo lo que necesito, lo que me pide el ejercicio es calcular el dividendo del siguiente periodo, es decir, el dividendo sub 1. Así que yo solo despejo. El dividendo sub 1 va a ser igual a R por el precio sub 0 entre 2. Entonces el dividendo sub 1, si yo
sustituyo, ¿verdad? Yo sé que el precio sub 0 es igual a 70 y que la tasa de retorno es de 0.12. Si yo sustituyo eso ahí, este dividendo yo tengo que me da 4.2. Es decir, los dividendos para el siguiente periodo son de 4 dólares con 20 centavos. Entonces así se soluciona este ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, que es el número 13 en la lista, dice que una empresa, ¿verdad?, tiene acciones que pagan un dividendo con una tasa constante del 5% semestral. Entonces, ¿verdad?, podemos sacar los datos. La tasa de crecimiento es de 0.05. Si la acción se cotiza hoy a 4.50, si se cotiza hoy estamos hablando del precio en el periodo 0, es de 4.50. Y el rendimiento requerido por el inversionista es del 13% semestral. Todo está en semestre, así que no tenemos, ¿verdad?, necesidad de dividirlo, lo que sea. Ya me dan la tasa de retorno semestral, que es del 13%. No tengo que ajustarlo. Ok, estos son los datos. Me dice cuántos son los dividendos que se pagan en el próximo semestre. Si yo tengo estos 4 datos, fácilmente puedo hallar el cuarto valor de esta fórmula despejando. Entonces yo tengo aquí, ¿verdad?, que la fórmula que trabajamos, como son acciones con dividendos con crecimientos constantes, yo tengo que la fórmula es precio sub 0 igual al dividendo sub 1 entre R menos G. Entonces de aquí lo que me están pidiendo es los dividendos para el próximo semestre. Esos son los dividendos sub 1. Entonces los dividendos sub 1 van a ser igual al precio sub 0 por R menos G. Y esto, ¿verdad? Yo conozco todos esos valores. Yo conozco el precio sub 0, R, y conozco G. Entonces yo lo sustituyo. Y si sustituyo en ese problema, ¿verdad?, en esa fórmula, me da que los dividendos son de 0.36, es decir, 36 centavos de dólar por acción. Ahora me piden cuántos son los dividendos del semestre actual. Los dividendos del semestre actual los denotaríamos como el dividendo sub 0. Entonces, tenemos, ¿verdad? ¿Cómo puedo calcular el dividendo sub 0? Pues fácil, si yo conozco el dividendo sub 1 y conozco el crecimiento, yo lo puedo calcular fácilmente. Miremos cómo. Yo sé que el dividendo sub 1 lo puedo expresar en términos del dividendo anterior ajustado por el crecimiento que tuvo en el periodo. Entonces esto no es más que el dividendo sub 0 por 1 más G, ¿verdad? Porque lo estoy ajustando. Entonces nada más despejo el dividendo sub 0, que es el dividendo sub 1 entre 1 más G. El dividendo sub 1 ya sé que es 0.36 y la tasa de crecimiento también la conozco, así que yo tengo que el dividendo sub 0 es igual a 0.34.